Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Vamos, iglesia. Siempre Abre tu estás
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Dios, así eres tú. 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 Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Llegaste al cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te exaltamos, Jesús. Glorificamos tu nombre. El único que tiene el poder para salvar, el único que tiene el poder para sanar, para restaurar, para dar vida. Levantamos tu nombre en alto, Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable,
su nombre es el nombre de Jesús. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas y cumples tu palabra y guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas y descanso en tu palabra.
ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantar. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. Agéndate con todos los eventos que tiene la Iglesia CBI Cartagena para ti. De lunes a sábado, la palabra dice con el pastor Simón Bermúdez en nuestro canal de YouTube, 7 de la mañana. No te pierdas nuestro servicio de mitad de semana. Miércoles, 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube. Todos los viernes a las 8 de la noche, los emprendedores tienen su espacio en Charlando con Emprendedores. Los sábados, disfruta de nuestra triple programación. CBI Kids a las 4 de la tarde vía Zoom. Inscribe a tu niño en www.iglesiacbicartagena.com. Prejuveniles SWAT presencial y en vivo por YouTube 5 de la tarde. Gente joven de adentro hacia afuera. Sábados 7 de la noche. Recuerda nuestros horarios dominicales: 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Inscríbete antes en nuestra página web. Encuentra en nuestra librería libros para todos. Sanidad interior, liderazgo, familia, niños, jóvenes y padres. Variedad de Biblias, agendas, decorativos y mucho más. Logos Store CBI Cartagena. Familia CBI Cartagena. El próximo 2 de mayo entregaremos kit de aseo en las cárceles de la ciudad. Arma y deposita tu kit en la recepción de la iglesia. Cada kit debe incluir shampoo, 2 jabones de baño, un jabón de lavar, 2 rollos de papel higiénico, un cepillo de dientes y toallas sanitarias. Hebreos 13:3 dice: acuérdense de los presos. Somos Iglesia CBI Cartagena. Recordemos una porción de la escritura registrada en Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a la tierra prometida, les dio un territorio rico y fértil. De todo lo que cosechaban en esta buena tierra, Dios pedía que le dieran la primera 10ª parte. Esto se llama el diezmo. La palabra diezmo significa la 10ª parte. El propósito del diezmo era recordarle a su pueblo que todas las cosas son propiedad de Dios y enseñarles a ponerlo a Él como primero en sus vidas. Dios es sumamente generoso y les permitió quedarse con 9 décimos de todo lo que cosechaban, pero el diezmo, la primera 10ª parte, le pertenece a Él. Además de sus diezmos, el pueblo de Dios también daba ofrendas voluntarias. Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar, y cuando ellos le daban libremente, Dios les daba cosechas abundantes. También les enseñó a entregar las primicias, lo cual significa lo primero en lugar, orden y rango, el comienzo, lo importante, lo principal. Dios dice que las primeras cosas pertenecen a Él. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento establecen la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros.
Dios no es pobre y tampoco escaso, y le gusta darle abundantemente a sus hijos. El Señor Jesucristo dijo: den y se les dará. ¿Sabes por qué Dios quiere que entreguemos diezmos, ofrendas y primicias? Porque Él desea que sus hijos sean como Él. Dios es generoso y desea que nosotros también lo seamos. En pantalla podrás ver todos los canales disponibles por nuestra iglesia para que practiques tu mayordomía. Muy buenas noches. Bendiciones para todos en este miércoles, ¿verdad? Miércoles especial de la palabra de Dios. Miércoles para edificarte a través de este canal de nuestra iglesia Centro Bíblico Internacional. Culto virtual de todos los miércoles. Bendiciones para ti, para tu familia. Están ahí conectados para escuchar lo que Dios tiene en esta noche para ti. Es una bendición el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero agradecer precisamente por esta gran oportunidad. Es una oportunidad maravillosa cuando nos invitan a llevar el mensaje de Cristo Jesús. Te invito por un momento a que oremos para poner este tiempo en manos de Dios y en la guía del Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, bendecimos y exaltamos tu nombre y lo glorificamos. Gracias por la oportunidad de llevar tu mensaje, de llevar tu palabra a través de este medio, Señor, que también hace el mismo efecto, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, que llegue a los corazones de cada uno de los que la escuchan, porque a mi corazón ya ha llegado y por eso me has dado la autoridad para predicarla. Bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar, cada padre, cada hijo. Bendecimos Cartagena, Colombia, Señor, y que tú tengas gran misericordia por todo este tiempo, Señor, y que tu mano poderosa esté sobre nuestro país, sobre la familia, sobre la ciudad y en especial sobre tu iglesia, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero traerles un mensaje, ¿verdad?, que he titulado: los que son de Dios se cuidan de pecar. Así que ese es el mensaje. Los que son de Dios se cuidan de pecar. Y quiero soportarlo con la palabra de Dios. Acompáñenme en el libro, en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 9. Dice así la poderosa palabra de Dios: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Generalmente, la predicación nuestra gira en temas desde luego importantes, como lo son la relación con Dios, con el Espíritu Santo, el llamado de Dios, el servicio a Dios, la vida eterna y en fin, muchos temas importantes que están inmersos en la Biblia, la cual contiene la palabra de Dios. Pero estas mismas escrituras también tienen inmersos temas importantes como los otros, como lo es el pecado, y desde luego del cual poco hablamos. Recordemos que el pecado está directamente en oposición
a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. El pecado contradice la santidad de Dios. Dios, y casi siempre decimos hasta como una frase de cajón, pero es una realidad, ama a las personas, pero aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado, los que hemos nacido de Dios también aborrecemos el pecado, porque Él lo aborrece. Y en esta porción de la palabra, inmersa en el capítulo 3 de esta primera carta, el apóstol Juan le dedica gran parte en este capítulo al tema del pecado. Pero lo hace de una manera especial porque se dirige no a personas impías, sino a la iglesia que conoce a Jesucristo, a la iglesia de Dios. A eso se dirige a estas personas, y hoy a nosotros también se dirige el apóstol Pablo. ¿Y cómo evidenciamos que se dirige a nosotros como iglesia en esta carta? Si buscamos el versículo 2 de este mismo capítulo y de esta misma carta, el apóstol expresa lo siguiente: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Primera evidencia, que es dirigida a nosotros. Y una segunda, en el mismo capítulo, pero en el versículo 5, él se dirige de la siguiente manera, en ese momento, a los discípulos de él y a los judíos convertidos, y hoy a nosotros como iglesia de Jesucristo. Y dice: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Claro que lo sabemos. Claro que es la iglesia la que tiene claro, la que tiene la evidencia, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, quien murió para rescatarnos de la garra de Satanás, quien murió para libertarnos del pecado y darnos salvación y desde luego también vida eterna. Y en el versículo 9, que es la palabra hoy que estamos aquí enunciando, el apóstol Juan hace una afirmación. No es una cuestión dubitante, no, hace una afirmación. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. No dice unos cuantos, hay una excepción a la regla, no. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Entonces es importante tener en cuenta también cuáles son las características de una persona nacida de Dios. Mis amados, porque no todo el mundo que parezca es nacido de Dios. Y una primera característica o evidencia es el arrepentimiento genuino o verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento juega un papel importante en el inicio del nuevo nacimiento. Porque hay arrepentimientos que son volátiles, que son fugaz. Pero el arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento que realmente duele en el fondo del corazón, del pecado, ¿verdad? La falla ante el Señor. Por eso las Escrituras dicen que lo único que Dios recibe es un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, empieza también un verdadero nacimiento. Y ese verdadero nacimiento, ¿verdad?, se establece con lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1, en el versículo 12 y 13.
Cuando esa palabra se hace realidad después de arrepentirnos genuinamente. Y esa palabra conocida por todos dice, versículo 12 de ese capítulo 1 del mismo apóstol Juan: mas cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 dice algo bien interesante. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Ya tenemos claro que no es por deseos naturales, ni por sangre, ni por carne, sino que nacen de Dios. Y esa palabra se hace realidad cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, con ese arrepentimiento genuino. Pero debe ir acompañada por otra característica, y es un deseo ferviente en el corazón de la persona, un deseo no solamente en el corazón, sino también en su mente y en lo más profundo de su interior, por vivir en el temor de Dios. Un deseo por andar en sus caminos, un deseo por tener un cambio, un deseo por ser diferente, un deseo que se debe convertir en un convencimiento para amar, servir y obedecer la palabra de Dios. Esas son características importantes de los nacidos de Dios. Y además de todo esto, como dice Jesús, permanecer en Él y permanecer en su palabra. Son aspectos importantes. ¿Y por qué damos esta característica? Porque no todo el mundo es nacido de Dios. Aunque vaya a la iglesia, aunque aparentemente haga cosas para Dios, no todo el mundo, mis amados, es nacido de Dios. Y en las Escrituras tenemos un ejemplo patente, un ejemplo evidente, como sucedió con Judas Iscariote, un hombre que tuvo grandes oportunidades, pero nunca nació de Dios. Anduvo con Jesucristo, qué gran privilegio. Anduvo con los discípulos e inclusive entraba con ellos a las sinagogas, escuchaba la predicación de Jesús. Pero como nunca nació de Dios, precisamente practicaba el pecado. Y el mismo apóstol Juan describe eso también de una manera especial en el evangelio que lleva su nombre. Ahí en el capítulo 12, versículo 6 del evangelio de Juan, hace esa descripción. Y es el pasaje cuando se derrama el perfume, un perfume caro. Y Juan describe lo siguiente, hablando de Judas Iscariote. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Esa palabra, acostumbraban, era la muestra de que un hombre como Judas practicaba de manera recurrente el pecado. Pero necesitamos también entender en esta palabra qué es lo que significa practicar el pecado. Ya vimos cómo hay un aspecto importante que es de manera recurrente, como sucedía con Judas Iscariote. Y es preciso tener en cuenta que el apóstol Juan se está dirigiendo a la iglesia, se está dirigiendo a nosotros, donde hay personas imperfectas, como tú y como yo. Pero en medio de esa imperfección, por haber nacido de Dios,
nos esforzamos por no practicar el pecado, porque ya en nuestra vida no es un estilo de vida. Antes de conocer a Jesucristo, mis amados y amadas, el pecado se constituía en un estilo de vida. ¿Y por qué? Porque estábamos bajo el control del príncipe de este mundo, quien dice en las Escrituras ha pecado desde el principio, viene pecando desde el principio. Y el estilo de vida antes de conocer a Cristo era pecar deliberada, consciente y recurrentemente. Pero estas tres características tenían una cosa importante para describir la práctica del pecado, que todo nos parecía normal. Todo era normal. Todo era como si nada hubiese pasado. Y quizás tal vez en esa recurrencia, en esa práctica, hubo momentos en que pudimos tener sentimientos de remordimiento, pero nunca un arrepentimiento hasta que Cristo llegó a nuestras vidas, nos arrepentimos genuinamente y lo recibimos como Señor y Salvador, y también ese fuego y ese deseo de vivir en el temor de Dios nos ha hecho nacidos de Dios y que no practicamos el pecado. Entonces es importante tener en cuenta esta palabra de la practicar el pecado. Pero saben, a pesar de todo esto, tal vez como nacidos de Dios, habrá momentos en que fallamos, pero ya no de una manera deliberada, ya no de una manera consciente, ya no de una manera normal, porque sabemos que desagradamos a Dios. Pero tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es de oportunidades. Y en las Escrituras hay fórmulas que nos da el Señor para momentos de fallas. Como lo dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Esa es la clave. Confesar y dejar. Porque si solo confesamos y no lo dejamos, creo que no hemos nacido de Dios. Y quedamos en lo mismo. Hay que dejar. Si hay pensamientos inmorales, pornografía, cosas que están afectando la vida, hay que decirle hasta aquí. Los echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Si hay mentiras, a veces decimos mentiras piadosas y nos conformamos con eso. Dios lo aborrece. Recuerdo, para echarle una anécdota, que uno de mis jefes, el gobernador en su momento, me dijo que le hiciera un trabajo y que lo necesitaba para tal fecha. En todo caso, yo no pude empezar el trabajo. Y en la mitad de la fecha me preguntó cómo iba con el trabajo. Y yo le dije que iba en un 80% sin ni siquiera haberlo empezado. ¿Y sabes qué pasó? Ese jefe en su momento me dijo, ven y tráeme el 80% por donde vas. Qué vergüenza tuve que decirle que le había mentido. Dios aborrece la mentira. Tenemos que dejar todas esas cosas. Y cada uno de nosotros sabe en qué está. Cada uno de nosotros conoce en qué estamos. Pero si, como dice Proverbio, lo confesamos y lo dejamos, hallamos perdón. Juan
en su primera carta, en el versículo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, esto no quiere decir que Dios nos va a aceptar cada cosa recurrente. No. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, lo siguiente: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que el apóstol Juan, por eso es tajante, por eso es puntual: el que ha nacido de Dios, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y tú y yo hemos nacido del Señor. Pero es interesante cómo el apóstol en esa misma porción da la respuesta por qué ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Y dice lo siguiente: porque la semilla de Dios permanece en él. La semilla de Dios permanece en ti, permanece en mí, porque esa es la respuesta. Ahora bien, ¿de qué trata esa semilla? Pueden ser muchas cosas, pero yo quiero hablarte de una semilla como la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa porque viene de Dios. La palabra de Dios nos restaura y nos libera del pecado. La palabra de Dios transforma y renueva nuestra mente. Como dice Romanos capítulo 12, ¿para qué la renueva? Para conocer la voluntad de Dios. Y quien conoce la voluntad de Dios no practica el pecado. Así que la palabra es una semilla supremamente importante para que permanezca en nosotros. De tal forma que cada día debemos escudriñar las Escrituras. Ella se va guardando en nuestro corazón. Y la semilla también del Espíritu Santo la tomará para empezar una obra perfecta en nosotros. El Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestra vida. Cuando una vez nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él comienza a hacer una obra en nuestra vida. El Espíritu Santo trae libertad del pecado a nuestra vida. Él nos guía. Él es quien nos ayuda. Porque uno de sus propósitos es que glorifiquemos a Jesucristo. Y quien glorifica a Jesucristo no practica el pecado. En la definición que le dije de lo que constituye la práctica del pecado. Y hay algo importante, también como semilla, la vida eterna. Bueno, ¿y por qué? Hombre, porque la vida eterna, la esperanza de vida eterna, es una semilla que nos da la fuerza para no practicar el pecado. Mis amados, porque Cristo viene y viene pronto. Y dicen las Escrituras que cuando Él venga, ¿verdad?, tenemos que presentarnos ante Él como obreros aprobados, con la seguridad de no ser avergonzados. Por eso se convierte en algo poderoso para nosotros no practicar el pecado. Y desde luego está la semilla de la oración. Está la semilla de servirle a Dios. Son semillas de Dios que están entronizadas en nuestro corazón para que no practiquemos el pecado. El ayuno es una herramienta poderosa y todas son
semillas de Dios. ¿Para qué? Para que permanezcamos firmes, agradándole a Dios en todo momento. ¿Qué podemos concluir en esta preciosa noche, mi hermano? En este mensaje de parte de Dios. Para que revisemos y reflexionemos. ¿Cuáles son las cosas que realmente están agradando a Dios en nuestras vidas? Para que esta afirmación del apóstol Juan tenga sentido. Ninguno nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en nosotros. Hermano, hay que batallar. Hay que pararse firme y guerrear permanentemente, a toda hora, a todo momento. Como dice Efesios, fortalecernos en el gran poder del Señor para batallar contra las artimañas del enemigo. Porque la artimaña del enemigo es sacarnos de las obras de Dios para volver al pecado. Pero jamás lo va a conseguir, porque tú y yo, como iglesia, nacidos de Dios, tenemos la semilla de Dios. De aquellas cosas que te hacen daño, de aquellas cosas que realmente conocemos, abandonémoslas. Dios nos da oportunidades. La Biblia dice, ¿verdad? Aquí también en el libro de Juan, mis queridos hijos, me gusta esta palabra, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Mis amados, esforcémonos. Sabemos que fallamos, pero somos nacidos de Dios y no practicamos el pecado. Todo lo contrario, somos el ejemplo, el testimonio para que otros, a través de lo que Cristo ha hecho en nosotros, que es limpiarnos del pecado y darnos vida eterna, llevarles el mensaje para que a través de ese mismo testimonio ellos puedan creer, como dice las Escrituras, que vean en nosotros las buenas obras para que crean que hay un Dios todopoderoso. En verdad, te dejo este mensaje ahí en lo más profundo de tu corazón. Oremos. Dios Todopoderoso, muchas gracias, porque estas palabras, a pesar de que nos confrontan, cumplen un mayor efecto de edificación y de reflexión. No hablamos mucho de esto, porque parece un tabú, pero no es así. Si tú lo estás tocando en las Escrituras, a través de esta carta y de muchos libros, es porque debemos estar apercibidos y atentos para que esta palabra sea viva en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, con tu Espíritu, que nos guíes, que nos des la fuerza, el poder, la autoridad que ya nos diste para deshacer toda obra del diablo que venga contra nosotros en pecado. No vamos a volver atrás. Los tuyos no volvemos atrás, Señor. Los nacidos de Dios no vuelven atrás. Señor, gracias por restaurarnos, por permitir que nazcamos en ti. Bendecimos todas las personas que están conectadas. Bendecimos la iglesia y te damos gratitud. Y hemos puesto todo esto, Señor, en tu nombre, Cristo. Gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones, esperando que este mensaje te haya edificado y haya llegado a lo profundo de tu corazón. Dios te bendiga. Caminaré por
no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminar en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está.